Ya está con nosotros Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cuál fue el resultado de las importaciones peruanas en el 2023? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días, Joana. Buenos días, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, el día de hoy vamos a comentar qué pasó con las importaciones el 2023 y explicar un poco para que todos entendamos cuál es la importancia de este componente de lo que nosotros usamos, de lo que consumimos, que son las importaciones. Y primero, las importaciones cayeron el 2023 en 13% aproximadamente, y es una caída bastante fuerte. Siempre recuerden algo que decimos en este espacio: subidas o caídas de 2 dígitos, de más de 10%, ya es algo considerable. Y en este caso tenemos que ver qué cosas son las importaciones. Les recuerdo que básicamente son todos los productos o servicios que nosotros compramos de otros países. Entonces, si usted compra algo que está hecho en China, hecho en Taiwán, hecho en Singapur, en Indonesia, ¿de acuerdo? Estamos comprando, estamos importando, estamos adquiriendo importaciones. Las exportaciones, por otro lado, es cuando empresas peruanas venden afuera. Y el caso de estas importaciones y exportaciones, lo que se llama el comercio internacional, es bien importante que aprendamos y que reconozcamos que es súper fundamental para el desarrollo de un país. La evidencia internacional señala que cuando un país tiene más importaciones, más exportaciones, crece más rápido. ¿Por qué? Primero, porque sus empresas tienen más mercados. Yo puedo vender no solamente a Arequipa, a Ucayali, a Lima, sino también puedo vender a China, a Alemania, a Japón. Entonces se abren más mercados. Pero también las importaciones ayudan a que las personas, todos tengamos acceso a bienes más económicos, más baratos, y que también podamos importar tecnología. Los últimos descubrimientos los podemos importar. Medicina, celulares, equipos, lo podemos importar. Entonces, la caída del 13%, ¿por qué se ha dado? ¿Por qué las importaciones han caído? Básicamente por dos razones. La primera, que es una cosa positiva, que es que comparado con años anteriores, los precios de muchas cosas que importamos han bajado. Eso hace que lo que nos cuesta importar haya bajado. Por ejemplo, bajó el precio del petróleo, bajó el precio del maíz, que son bienes que nosotros importamos en cantidad, ¿verdad? Y la segunda razón, que esa sí ya no es tan positiva, es que el año pasado, todos sabemos, hemos tenido una recesión, se ha adquirido menos bienes, en general el consumo cayó, la inversión cayó, y eso evidentemente significa que necesitamos comprar menos cosas de afuera. En general, las importaciones, señores, no son, digamos, negativas, más bien generan muchísimo empleo. Lo que es importante es que hay un equilibrio con lo que exportamos, ¿no? No deberíamos de generar demasiada dependencia en el sentido de que nuestras importaciones sean mucho más grandes que lo que nosotros vendemos hacia afuera, pero como les digo, nos da muchas ventajas. Mónica, ¿sí, Joana? y en medio de este equilibrio y de ver, por supuesto, lo positivo, las cifras, y hablar, por supuesto, del número de empleos que se genera, ¿cuánto suman las importaciones en el PBI de nuestro país? Sí, las importaciones son más de 20% de nuestro PBI, lo cual es bastante significativo. Llega a ser hasta el 30% en los años donde es más fuerte. Pero aquí es bien importante lo que tú dices, Joana, que es el tema de cuánto empleo genera, cuántas empresas están trabajando en ese tema de importaciones, porque no es que llegue mágicamente un paquete de China y caiga en nuestras puertas, ¿verdad? Hay empresas que importan, y en el Perú se estima que hay más de 33,000 empresas que se dedican a esto, y la mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas son solo el 4%. Así que cuando hablamos de importaciones hablamos mucho de empresas pequeñas y que han incrementado bastante, sin duda, el valor de lo que están importando. Así que es algo que genera dinamismo en las pequeñas empresas, y en la mayoría tienen que ser formales porque necesitas un RUC para importar. Así que es bastante positivo por ese lado que tengamos ese crecimiento. Así que ya sabemos, las importaciones son buenas en general para nuestra economía. Han bajado el próximo año, pero esperemos que se pueda recuperar un poco junto con nuestro consumo este año, Carlos, Joana. Clarísima la explicación, Mónica, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, estuvo con nosotros en La Rota.